Moni, para desarrollar este tema, por supuesto, nos acompaña como siempre un verdadero especialista. Él es médico, es entrenador élite, sí, certificado, también es coach comercial, conferencista latinoamericano y escritor de bestseller. Recibimos con un bravísimo enorme a Sergio ¡Doctor Sergio Pinilla! Bienvenido. Bienvenido, mi doc. Muchas gracias por la bienvenida. Qué bueno estar en este programa y compartir con ustedes en esta iniciativa tan bonita de contribuir a la salud y a la comprensión de estos problemas. El doctor Pinilla me genera confianza, no sé por qué, lo veo sonreír, lo veo tranquilo, entonces lo voy a decir Sergio a partir de este momento, ¿vale? Perfecto, soy Sergio. Sergio, listo. Una cara Sergio, amable. llevo dos Muy bien, noches que cuando me duermo para este lado, siento que el oído se me tapa. Ay. Me pica bastante, me pica mucho, me rasco mucho, me sale como una cosita aquí no adentro del oído y lógicamente no me voy a meter aquí a un copito para limpiarme eso. ¿Qué hago? ¿En qué etapa estoy? Porque en este momento no lo siento. Es solamente cuando hago la presión. ¿En qué etapa estoy? ¿Y usted qué me recomienda? Muy bien, Marcelo, mira, estás en una etapa en donde ya tienes manifestaciones o síntomas o sensaciones de que algo está pasando en tu oído. Realmente cuando el tapón de cerumen se forma, él se va formando progresivamente y ya al final, en estos estadios como tú estás, en donde ya hay prurito, o sea, como rasquiña, como esa sensación, es bueno, yo recomiendo o aplicar algo que reblandezca y que pueda fragmentar y sacar el tapón de cerumen y no hacerte nada, no meterte el dedo, no desesperarte, no ponerte un copito hacia adentro y simplemente pues buscar ayuda. Yo pienso que debes consultar para revisar si estos síntomas son parte del tapón de cerumen, porque los síntomas son, digamos, inespecíficos, entonces pueden estar relacionados con otras cosas, ¿vale? Doc, el tapón de cerumen o tapón de cera es como una última instancia, una consecuencia de un mal cuidado, una mala higiene, pero la cera tiene una función especial dentro de nuestros oídos. ¿Cuál es esa función? Bueno, la cera tiene muchas funciones, afortunadamente está allí, la naturaleza ustedes saben que es perfecta, la cera se produce en la parte final del oído como un mecanismo, como un escudo para evitar que al oído entren partículas, entren pues toda esta contaminación que está en el aire, sobre todo partículas suspendidas, que las bacterias puedan llegar hasta el tímpano, entonces como ese escudo de protección que evita primero el crecimiento de las bacterias porque tiene un efecto antiséptico. Segundo, pues una barrera, porque es oleosa, es una barrera importantísima que atrapa partículas, que atrapa sustancias que pueden irritar el conducto auditivo externo, de modo que es fundamental que tengamos una buena producción de cerumen. Sin duda es muy, muy benéfico. Mi doc, muchas veces fallamos con los cuidados y la limpieza de nuestros oídos. No sabemos todas las cositas milimétricas que existen ahí adentro y abusamos del copito. ¿Por qué? Porque socialmente está mal visto que esas orejitas tengan residuos de cerumen. Y lo que estamos haciendo con la mala limpieza y la mala higiene de los oídos es crear y potenciar para que exista ese tapón de cerumen. Mira que tú lo has dicho muy bien. El problema, tal vez lo que hay es como culturalmente una cierta prevención cosmética, ¿no? De que se ve muy feo allí, un fragmento marrón oscuro, y entonces nos da pues esa sensación de incomodidad de vernos así. Precisamente, bueno, los copitos se han satanizado, digamos que no son buenos, y la verdad es que los copitos no son ni buenos ni malos, producen un muy buen beneficio a la gente. Lo que pasa es que los utilizamos mal, como tú dices. Lo que no hay es que introducirlo en el conducto auditivo. Simplemente el copito está hecho para limpiar en la parte externa y en términos de, digamos, de higiene del oído, no tenemos que hacer nada especial. O sea, lo único que tenemos es que en el baño, si es diario o si no es diario, simplemente limpiarnos el pabellón auricular muy bien con jabón aquí afuera. Y en los niños pequeños, o digamos para evitar este tema cosmético, sí, un copito, pasarlo por la parte externa, pero nunca introducirlo. Sergio, ¿cómo diferenciar un tapón de cerumen normal, natural, que está la cera ahí tapando, a una inflamación del oído interno o del oído externo? Porque se nos tapa el oído igual, pero ¿qué síntomas o signos pueden decirnos, no, esto no es un simple tapón de cerumen, aquí hay una infección bacteriana, aquí hay una inflamación? ¿Cómo diferenciarlo, Sergio?
Bueno, yo recomiendo que en estos casos deban consultar pues, con el médico o con el otorrino o con el pediatra en su caso, porque normalmente la diferenciación se da en términos de que el dolor es insoportable, es un dolor muy fuerte, que puede estar ocasionado por una otitis externa, es decir, una inflamación de la piel del conducto auditivo externo, pero es que también puede haber, por ejemplo, un cuerpo extraño. En los niños usualmente a veces porque son inquietos se meten cositas, una cepilla, un frijol, una arveja, Sí. puede haber un animalito. Siempre hay que buscar que cuando los síntomas son muy fuertes, muy severos, como el dolor fuerte, la pérdida de la audición, una sensación muy incómoda, permitir que un médico haga una otoscopia, es decir, revise dentro del oído si corresponde a un tapón de cerumen, que normalmente los síntomas son más suaves, o si corresponde a otro problema como una inflamación, que puede ser por una infección del conducto auditivo externo, o puede ser porque hay un cuerpo extraño allí o alguna laceración de la piel del conducto auditivo. Eso le corresponde al médico realmente. El consejo siempre va a ser directo. Si siente alguna incomodidad, algo diferente dentro del oído, vaya donde el médico, donde el experto, donde la persona que sabe. Mucho cuidado con los copitos, con los palillos, con las pinzas, con el dedo haciéndose duro. Uy, la pinza. Pero ¿qué me dice, doctor, de esas goticas que venden que a veces uno escucha? No, pues échese unas goticas ahí para que se le desvanezca la cera. ¿Es recomendable? Bueno, es recomendable para aquellas personas que tienen predisposición a hacer tapón de cerumen. Hay algunas personas que producen más cera que otras. Entonces, o por ejemplo, a partir de que vamos creciendo, ¿no? A mi edad, por ejemplo, a partir de los 50 años, tiende a producirse el tapón de cerumen. Por eso en geriatría es muy importante este tema. O en personas que están, digamos, en un ambiente muy contaminado, en un ambiente en donde hay polvo, en donde hay partículas suspendidas, se tiende a tapar el oído. Entonces, en ese caso, dentro de la higiene, es bueno tener algunas goticas, digamos, que reblandezcan el tapón de cerumen porque se endurece, pero ojalá que tengan un efecto, por ejemplo, que reblandezcan y que además fragmenten el tapón de cerumen para que no haya que recurrir, por ejemplo, a otras cosas como lo que comúnmente sabemos que es el lavado. Las goticas que comúnmente utilizamos solamente reblandecen el tapón de cerumen para que el médico o para que después una persona experta, obviamente, pueda realizar, por ejemplo, un lavado o un aspirado que lo hacen los otorrinos, los médicos. Entonces, sí es conveniente que una persona que tenga la predisposición, por ejemplo, los que usamos hoy por hoy en teletrabajo, demasiadas horas al día estos dispositivos, eso tienden a represar la salida de la cera y obviamente a producir un tapón de cerumen. Entonces ahí es conveniente, digamos, adquirir, ojalá con el consejo médico. Por ahí escuché una propaganda de un producto realmente bueno que precisamente pueda dentro del aseo normalmente aplicarse ese producto o aplicarse algo que lo reblandezca. Sí, Marcelo. Y Sandra Masuera tiene muchas cosas interesantes, Sandrita. Pues quiero a mi especialista porque aquí los televidentes se están manifestando también a través de las redes sociales para resolver algunas dudas de acuerdo a lo que veníamos hablando del tapón de cerumen, doctor Pinilla. Y es que pregunta aquí a Malita y dice, ¿qué pasaría si una persona continuamente está presentando ese tapón y no se lo trata, no se hace limpieza? ¿En qué puede terminar? Bueno, definitivamente va a ser muy difícil que la persona lo tolere porque el tapón va endureciéndose, pierde la agudeza auditiva y obviamente empieza a molestar bastante. Casi siempre los pacientes tienen la necesidad de consultar o de buscar una solución. Definitivamente lo que debe hacer una persona así, una persona que tenga como la tendencia a producir tapón de cerumen, es conseguir algunas gotas especiales, ojalá que tengan un muy buen efecto, para que pueda reblandecer el tapón de cerumen y ojalá ayudar a que la fisiología natural del conducto auditivo externo pues permita la salida, y si no, recurrir a un centro donde alguien lo pueda examinar y ayudarle. Doctor, en Instagram también tenemos pregunta. Esta es de Glyn Aguilmore. ¿Y los pitidos de vez en cuando significan algo, doctor? ¿Esos pitidos? Sí, claro, siempre significan algo. Esos pitidos, eso lo llamamos técnicamente tinnitus, zumbidos, silbidos, piticos en el oído, pueden relacionarse con un tapón de cerumen, obviamente.
pero también se pueden relacionar con otras cosas, incluso con situaciones neurológicas importantes y sobre todo si están asociadas a vértigo, aunque el vértigo también puede ser un síntoma que esté asociado al tapón de cerumen. Por eso decía yo al principio que los síntomas como el tinnitus, como este zumbidito, el dolor, la pérdida de la audición, son inespecíficos, no necesariamente sugieren que uno tiene tapón de cerumen. Por eso es importante que sea el médico, el especialista, que examine el oído y que verifique si esos síntomas corresponden al tapón de cerumen o hay alguna otra causa. Lo importante aquí es que las personas puedan prevenir el llegar a estos estadios de tapón de cerumen que le produzcan estos síntomas. Usted lo dijo, mi querido Sergio, prevención. Quiero unir dos preguntas en una y hablar de los factores predisponentes a esto que estamos hablando y cómo podemos prevenir, de pronto evitando algunos de esos factores predisponentes, que el tapón de cerumen llegue a ser grave, traumático, riesgoso. Bueno, dentro de los factores predisponentes hay algunas personas que incluso desde pequeños producen más cerumen que otras. En los niños, digamos que casi no se tapan porque el cerumen es, digamos, un poco menos viscoso, menos denso. Entonces es fácil que la fisiología permita su drenaje normal, natural. Pero si las personas, por ejemplo, trabajan en ambientes en donde hay muchas partículas suspendidas, talleres, sitios donde, no sé, se procesan maderas, muebles, sitios en donde o no utilizan, digamos, elementos de protección, es muy probable que tengan una tendencia y seguramente varias veces están sufriendo de este tipo de síntomas y corresponda a tapón de cerumen. Como decía, ahora con esta nueva realidad de teletrabajo, utilizamos demasiado tiempo o algunas personas también están demasiado conectadas a estos dispositivos auditivos que obviamente hacen lo mismo que hace el mal uso del dedo, el mal uso del copito, que es represar la salida natural del tapón. Entonces estas personas obviamente, si yo estoy muchas horas al día utilizando dispositivos como audífonos, etcétera, etcétera, a menos que sean estos cubiertos completos, debo obviamente prevenirlo, soy un factor de riesgo. O si una persona tiene, digamos, de 50 años para arriba, empieza a notar que hace estos síntomas a repetición, es porque es naturalmente a partir de la edad el tapón de cerumen y la fisiología se vuelve más lenta, el tapón de cerumen se endurece más y se demora más en salir. Entonces es conveniente que las personas mayores también tengan dentro de su higiene normal, dentro de su higiene natural en la ducha, la posibilidad de aplicarse algo que mantenga el reblandecimiento del tapón y no lleguen a estos estadios. Mi doc Pinilla, le tengo una pregunta muy puntual que una televidente de Ayana ha tenido una discusión con su abuelito porque ella dice que le quiere quitar los pelos de las orejas porque ya tiene muchos y el abuelo le dice no. Yo escuché a un doctor que me dijo que los pelos me ayudaban para que no se me metieran bacterias. Háblele usted a la televidente y al abuelito que lo está viendo. ¿Con pelos o sin pelos en los ¡Déjeme mis oídos? pelos, carajo! Mis pelos se respetan, caray. ¿Con o sin? Sí. Bueno, mira, voy a contarles algo que es evidente, ¿no? A partir de que crecemos, nos empiezan a salir pelos donde no debe, ¿Qué? como en el oído, en la nariz, etcétera, y se nos caen donde no debiera caerse. Pero sí, los pelos en el conducto auditivo externo cumplen una función también de atrapar partículas, cumplen una función de escudo, que digamos que hacen sinergia con la cera. Pero obviamente que a partir de cierta edad, y sobre todo si uno ya es mayor de 70, esos empiezan a salir demasiados pelos. Dígale al abuelito que los pelitos que salen en la oreja, digamos aquí en el pabellón auricular, los pueden recortar. Los pelitos que salen dentro del conducto auditivo externo, sobre todo ahí afuera, porque adentro realmente no salen, pueden hacer dos cosas. Uno, obstruir la salida normal de la cera, porque eso puede pasar, aunque ellos normalmente están es para evitarlo. Lo que pasa es que el crecimiento del pelo, ese tipo de pelo en esos sitios, a veces puede ocasionar eso. Entonces, dígale al abuelito que bien vale la pena hacerle ahí una pulidita, depilacióncita, una Sí. pulidita. Una podadita leve. Un corte, un Una corte. podadita leve un que diseño. sí, un cortecito que va a permitir que la cera salga mucho más fácilmente. Pero ya que es su abuelito, por favor, asegúrese de tener en la casa un producto que le garantice dentro de ese aseo del oído
el mantener reblandecido la cera para que no vaya a taparse. ¿Ok? Doctor, sus redes sociales, un teléfono, una página donde lo podamos contactar, por favor. Bueno, mi página web es sergiopinilla.com. Es muy fácil, sergiopinilla.com. Pues puede ser, por ejemplo, en Instagram, @SergioPinillaMD. Sergio Pinilla MD. ¿Vale? Perfecto, Muy bien. bienvenido siempre. Esta es su casa. Bravísimo para el doctor ¡Bravísimo! Sergio Pinilla. ¡Bravo! Gracias. Ya Gracias, regresamos. Marcelo, Sandrita y Moni por Gracias. la invitación y siempre a la orden. Gracias, mi Muchos doctor. Gracias, doctor. Un abrazo grande.